Yo digo, según lo que yo, o sea, lo que yo tengo investigado, a no ser que aparezca otra cultura más antigua, yo para mí esta es, para mí es la más antigua. ¿Y por qué digo yo que es la más antigua? Porque sus símbolos, como estos dos de la izquierda, el dragón fetal, que es este de la izquierda, que para mí es un torus, un toroide, pero que se está, o una especie de rueda que se está manifestando, y el C-dragón que tienen aquí, estos dos, pues eran desconocidos por la propia China hasta este año 1971. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existía, vino un reseteo y se ocultó pues hasta ahora. Por tanto, quiere decir que es más antiguo porque, como vamos a ir viendo, yo tengo otras investigaciones, en cambio, esta cultura pues te refleja todas las culturas posteriores, pero ninguna cultura posterior te refleja estos dos tipos el C-dragón y el otro dragón fetal de la izquierda, ninguno. Entonces, para mí, yo lo que llego a deducir es eso, que es la más antigua y es el origen de toda esta serpiente en todas las otras culturas. Ese es ya, evidentemente, pues una especulación mía, ¿no? Pero es lo que yo pienso. Entonces, fíjense aquí también cómo están los pasos esenciales en esta representación de cómo se va manifestando hasta la forma física humana esta serpiente. Yo considero primero el toroide, que es el dragón de la izquierda, desconocido hasta hace muy poco. Entonces, ese toroide se rompe, que es la boca, y entonces se manifiesta aquí y se va estilizando y llega al C-dragón, que tenemos aquí el C-dragón. Pero el C-dragón necesita formar una forma para poder vampirizar aquí que vaya siendo tipo humanoide, y entonces existe la transformación que ellos le dicen también a esto el dios sol, que son tipos humanoides, aquí como están viendo. Y después ya finalmente llegan a lo que le dicen ellos, los chinos que siguen este grupo que yo digo, en eso yo disiento de ellos. Ellos piensan más bien que son ellos descendientes y que estos son seres superiores. Para mí no, en eso disiento de ellos. Es el tipo ya que se le dice el Sansindui, que ya tiene forma totalmente humana. Totalmente humana, pero tiene rasgos también que no son humanos. Pero ya ya pasa y físicamente puede estar aquí adoctrinando, pero realmente viene de esta origen de la serpiente. Pero aquí ya, fíjense también que tiene un rostro y también en el pecho tiene su mismo rostro. Es decir, también te está diciendo que tiene como dos caras, ¿no? Te está mostrando una, pero en realidad te está ocultando la verdad. Pero ya ese participa de modo, podemos decir así, físico, igual que muchos de los servidores que tenemos actualmente, de modo físico totalmente, parece un humano. Y entonces aquí está la transformación biológica, podemos decir así, de estas entidades hasta llegar a cabezas de puentes que ya tienen forma humana, pero está en su sustento y en su interior está esta serpiente permanente, según mi interpretación. Pasa si te parece. Cuando hay alguna cosa que en la explicación no se entienda, pues en ese momento me lo dicen, ¿no? Otra cosa es después al final, que por supuesto ya libremente hablamos, pero si ahora no se entiende algo, me lo dices. Entonces yo he dicho también que tienen que tener cabezas de puente aquí, esa serpiente. Porque también, ¿por qué tendrá también esa forma serpentina? Porque un parásito máximo no necesita ni pies ni manos, solamente necesita una boca, una inteligencia, etcétera, como estamos viendo. Porque ya sabrán que las serpientes, por ejemplo, yo he visto serpientes que incluso a cocodrilos, pues puede la serpiente, incluso con algunas panteras, he visto que también pues, estas grandes serpientes pueden con ellos, porque un parásito ya no necesita, como el ser humano que está creado por la fuente aquí para que nosotros aprendamos, nos desenvolvamos, tengamos manos, hagamos obras, tal y cual, no necesita. Pero necesita, para estar aquí, pues necesita un intermediario, un cabeza de puente. Entonces, ¿qué serían? Pues seres que tengan extremidades. Y entonces se busca, a lo largo de ciclos, y no sé, eso ya yo no lo puedo precisar, pues un tipo que tenga una similitud de sangre, etcétera, etcétera, que sea reptiloide, pero que pueda desarrollar pies y manos. Y la cola, pues sí, progresivamente acortándose. Y entonces eso es el tipo cocodriloide. Entonces el tipo cocodriloide es distinto precisamente al tipo de los anfibios y de los reptiles. En cambio es un reptil, pero es distinto. ¿Y cuál es esa diferencia? Como estamos viendo aquí, a la izquierda, pues esta es el tipo de circulación de la sangre de lo que son anfibios y reptiles.
en los cuales aquí en esta parte inferior es donde se mezcla, en este corazón se mezcla la sangre más pura que viene con el oxígeno de la otra que viene de desecho. Entonces, al mezclarse, siempre tienen un déficit dimensional, mientras que en el ser humano, pues la circulación es completa y nunca se mezcla, porque estamos en un nivel superior. Entonces, un intermediario, en cambio, es el cocodrilo, que a diferencia de todos los otros reptiles, pues aquí lo tienen a la derecha, pues su corazón, en cambio, pues ya tiene una parte en que está separado y no se mezcla como en este que están viendo aquí. En este que están viendo aquí, en la parte central de este color lila, ahí es donde se están formando y se unen las dos. Entonces, eso es un gran hándicap para existencial, podemos decir. Pero en cambio, en el cocodrilo, fíjense que no se mezclan, aunque totalmente tampoco es, como van a ir viendo. Pasa al siguiente. Porque tienen una parte aquí que en ese corazón que se llama el foramen de Panizza. Entonces, en esa parte sí existe un pequeño contacto entre los dos tipos de sangre, la sangre purificada con oxígeno y la otra. Existe un pequeño contacto, pero mínimo, podemos decir. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces es apto para ir aquí evolucionando al servicio de esta serpiente, que ella evidentemente además, tampoco lo pretende, porque con esa forma sola no es muy apta, evidentemente. Solamente a nivel astral, podemos decir así, va a ejercer toda su influencia. Pero una cabeza de puente, pues sí, la forma mediante los tipos cocodriloides y se van formando los tipos reptiloides. Entonces, progresivamente, las extremidades del cocodrilo, tal, pues se va diseñando, se va eliminando la cola, etcétera, etcétera, porque tienen esa capacidad, debido también precisamente a ese intermediario, podemos decir así, en tomar esas energías, más que de los otros. Y entonces aquí, esta figura que tienen aquí a la izquierda, pues para mí y para todos ya es un tipo reptiloide, evidentemente. Un tipo reptiloide, fíjense que ya tiene pies, tiene manos, sobre todo siempre... todos los reptiloides, una característica suya es el tipo de hocico y de boca. Esto es de la cultura Hunza, la más antigua, pero actualmente esta figurilla es actual de la China, porque fíjense, en la actualidad esta es de gran tamaño, me parece que tiene casi el tamaño de una persona. La de la izquierda no, la de la izquierda tendrá a lo mejor 20 o 30 centímetros, en jade, de la cultura Hunza. Pero esta, de la actual China, pues te están representando eso y están a la venta estos objetos, que estos sí son artesanos, pero fíjense lo bien que te lo representa y cómo han seguido representándolo. ¿Por qué? Porque ahí en China y en Mongolia, en esa zona es donde está el hogar más antiguo y más poderoso de esta serpiente. Y por eso tenemos también el sistema económico a donde nos está ahora llevando. No de ahora, sino ya llevan muchas, yo diría ya quizás algunas décadas, porque ya sabrán los que van investigando cómo la economía china, pues te van saliendo chiringuitos aquí de casas chinas por todos los lados en toda Europa y el mundo, ¿no? No es casual, ¿no? Entonces, porque ahí está el principal poder. Pero fíjense que esa es una artesanía actual que la siguen realizando. ¿Por qué seguirán realizándola? Porque el dragón, evidentemente, pues es uno de sus iconos principales. Pasa, si te parece. Entonces, pero estos serían ya cabezas de puente para actuar más físicamente aquí. Y yo presumo, aunque no he visto ninguno, ni quiero verlo, ni necesito verlo, pero algunas personas han dado testimonio de que en sitios especiales, bases secretas, por ejemplo, o bases militares, han visto alguna de estas entidades. Yo les doy credibilidad a algunas de estas personas, porque es quizás realmente lo que estamos viendo. Pasa cuando te parezca. Entonces, eso es la manera de los tipos reptiloides. Entonces, aquí esto ya, a partir de ahora ya todo va a ser de esta cultura Hunza, estos artefactos. Porque fíjense aquí en esta placa, que esta es una placa de 40 centímetros. Yo le digo jade, ellos la suelen vender o poner a la venta diciendo, a veces le dicen jade meteórico, yo le digo jade especial, porque es un tipo de jade muy distinto al jade normal, ¿no? Entre otras cosas porque es magnético, y por eso yo también me interesé en esta cultura, porque yo venía de estudiar profusamente las piedras de Ica, que una de las características suyas es que son magnéticas. Entonces yo ya estaba sobre la pista del magnetismo. Y fíjense también lo que está pasando actualmente con las personas que tienen magnetismo, debido a una introyección, pues se han convertido en magnéticas, ¿verdad? Pues entonces, porque el magnetismo es lo que, podemos decir así, la manera de sustentar
pero el magnetismo natural, pero se crea el magnetismo artificial mediante tecnología y entonces es lo que sustenta. Entonces, estos son placas, le dice jades, pero son jades especiales. Pero fíjense lo expresivo que es, por la parte delantera, podemos decir ahí, cómo se ven tipologías, estas parecen animales, ¿verdad? Con cuernos, ¿no? Pero si se fijan en sus extremidades, no son animales, son tipos humanoides que están en postura de arrodillados recibiendo enseñanzas ¿de quién? De la serpiente C-dragón, evidentemente. Los está adoctrinando para aquí otras entidades de tipo humanoide, porque yo pienso que incluso en ese pasado remoto, en ese ciclo anterior, incluso estarían físicamente, no me extrañaría nada, porque no habría variado tanto. Ella no estaría, pero te lo está adoctrinando aquí. Y por la parte trasera de esta placa de 40 centímetros, pues tiene un tipo de escritura. Pero está adoctrinando a estos seres que tienen este tipo de cuernos o de antenas, porque ese también es un símbolo importante. Pasa si te parece, está adoctrinando precisamente ¿para qué? Para controlar esta dimensión, que son todo lo que estamos ya sabiendo, de todo el conocimiento establecido. Y entonces fíjense ahora aquí que después de ser adoctrinado por esa serpiente, pues estas tipologías humanoides con cuernos, que se ve claramente aquí a la derecha que no son humanos, pues está adoctrinando a los humanos que están postrados hasta esta, lo considerarían una deidad, y le está enseñando pues lo que ha permanecido hasta el día de hoy, que son los trigramas chinos, que es el Ba, que significa el 8, significa los trigramas Bagua, que hasta ahora es la filosofía más aunque claro, la interpretan bien, de toda la antigua China. Pues ya estaba aquí en este ciclo anterior, fíjense, se lo está enseñando y están postrados, te está diciendo, a mí me está diciendo esta placa que está adoctrinando, y de ahí viene todo el adoctrinamiento. Entonces es por eso digo que esta cultura y estos artefactos para mí han sido los más reveladores de todas las culturas. Pasa, entonces adoctrina en una entidad no humana, pues adoctrina a humanos. Pasa cuando te parezca. Y ahora también, estos son también BDs, como hemos dicho, en que aquí están viendo a la izquierda, por ejemplo, son artefactos que tienen los dos, miden unos 30 centímetros, este jade especial, porque es magnético, tú coges un pequeño imán y se queda adherido. Fíjense, a la serpiente, ese dragón, los humanos ahí postrados, está como enseñándoles, evidentemente. A la izquierda, el C-dragón. Y a la derecha, más que ese dragón, es el otro dragón, más antiguo todavía, que es como el toroide. Pero fíjense que está ya puesto encima de un humano, Fíjense, mediante imágenes, lo claramente que te van mostrando. Es decir, un humano que lo tiene ya sometido, pero tú estás arriba, tú eres en realidad el que está dominando y este humano ya está interactuando con humanos, evidentemente, enseñándoles. Pasa así, pero son muy primitivos. Fíjense que tienen como chozas, nos están diciendo, erais muy primitivos, vivíais así, pero realmente éramos primitivos, pero con gran energía. Eso es lo que no nos dicen. Y entonces, ahora ya, después de eso, por los mismos humanos adoctrinados, como estás viendo aquí, un humano, pero un tipo de humano de tipología neandertal, pues ya lleva él mismo la misma enseñanza y se la comunica a otros humanos, que es lo que estamos ahora mismo presenciando, ¿no? Humanos enseñándonos realmente, pero bajo ellos estamos viendo que está esa serpiente. Esto también es un jade, en una placa Hongsan de 24,5 centímetros, en este jade que es, ellos le dicen meteórico, porque a veces parece jade, pero también parece casi metal, se va transformando también en metal, eso quizás también debido al paso del tiempo. Pasa si te parece. Entonces, humanos adoctrinados por otros humanos, nos adoctrinan. Y entonces, como sigo con el adoctrinamiento, pues fíjense aquí, estos tipos de adoctrinamiento, estos son elementos de esta cultura Hongsan del 4700 a.C., esto tiene 20 centímetros en este jade especial que es magnético, y para mí esto sería la primera representación de los crucificados, que también existen en otras culturas, incluso en América existen algún tipo de crucificado también, pero fíjense claramente que te lo expone aquí, en esa época, porque aquí crucifican al humano, este es un ser humano, entonces fíjense la esvástica, por un lado la esvástica. Fíjense también aquí tiene como el tercer ojo. Y por detrás, aquí no se verá muy bien, pues es la constelación de la Osa Mayor. Los puntos de la Osa Mayor por detrás. Porque tenían todo el conocimiento cósmico estas entidades, evidentemente. Pero querían esta energía y el sacrificio. Fíjense que tiene incluso los clavos. Está totalmente crucificado. O sea, más claro no lo podemos ver. Y no es solamente un artefacto. Son decenas o incluso cientos de estos artefactos. Y como ya estoy diciendo, para mí totalmente auténticos, porque cualquier persona con lo que estoy diciendo de cámaras de alta pixelización, pues se ve la autenticidad. Para mí es indubitable.
Pasa, pero esto lo presento aquí, porque este campo que yo estoy presentando, aquí estoy presentando una pequeña porción de adoctrinamiento, pero esto es muchísimo más amplio y me estoy restringiendo mucho, pero yéndome a los principales adoctrinamientos. Y otro adoctrinamiento que también nos tienen hecho, pues es considerar al ser humano como muy primitivo, ponerlo aquí con hojas. Incluso este tipo de ser humano sería a lo mejor el que estuviese en esa época anterior, porque este es un tipo humano de tipo neandertal, como vamos a ir viendo por toda su tipología, la cabeza huiriza, los arcos de los ojos muy desarrollados, sin mentón, pero muy primitivos, te los ponen como para decir ellos y decir lo mismo que ahora nos están diciendo, ¿no? Sí, la tecnología es lo mejor, vienen los dioses de afuera con sus naves, nosotros estamos muy primitivos. Pues ya ellos ya lo hicieron en este otro ciclo muy anterior, pero no sería así, ni mucho menos, porque realmente lo que están haciendo es disminuyendo al ser humano para que el ser humano se ponga a su disposición realmente, porque ellos ansían realmente nuestra auténtica energía, que es la que dimensionalmente el ser humano está llamado a dar, ¿cómo diría? En un reajuste dimensional, pues a dar el salto que le corresponde. Pero si no se deja desequilibrar, pero ahora tenemos este gran hándicap de estas entidades que son mucho más antiguas, tienen todo este conocimiento y mayor tecnología. Entonces, si te parece, pasa. Entonces, este otro adoctrinamiento también muy importante, que incluso el darwinismo pues lo está haciendo actualmente o a día de hoy. El darwinismo es ni más ni menos que eso mismo, ¿no? Cuando realmente es al revés. Existe una... nosotros estamos en la máxima evolución y de esta máxima evolución es de donde involucionan todos los otros reinos, entre ellos de Lucián, que es el más antiguo y el más astuto, ¿no? Entonces, fíjense también cómo eran tan expresivos, como ya he dicho, que este es el último paso, el Sansindui, o ya totalmente ya en forma humana, lo que hemos visto de las 4 transformaciones estas, que ya está adoctrinando al ser humano. Pero fíjense, para mí, hay cientos de este tipo de adoctrinamiento, pero fíjense para mí lo expresivo que resulta cómo artefacto te está expresando que tiene en su otra mano derecha tiene otro rostro. Es decir, te está diciendo realmente que no está dando la cara o que te está dando 2 caras, pero en cambio con la otra mano, su mano izquierda, ¿qué tiene? Pues tiene una pirámide, y acuérdense de las pirámides actuales y las pirámides Illuminati, a la que le falta la parte superior, ese vacío. ¿Qué estaría en ese vacío actualmente? Pues estaría el triángulo del ojo que todo lo ve. Él nos ve, pero nosotros no le vemos. Es decir, no vemos ni siquiera ese ojo, ¿no? Bueno, pues aquí te lo tienes puesto más claro, que no lo vemos, no vemos nada. O sea, yo para mí, cuando veo estas de esto, pues digo, parece mentira ahora con lo que cuadra todo de este tipo de adoctrinamiento. Ya entonces en ese pasado, en ese ciclo remotísimo, pues ya estaban con todo este tipo de adoctrinamiento. Pasa si te parece, esta cultura Honsa. Esa habrá sido la carpeta 1 y esta es la carpeta 2. Piensen que estoy dando solamente un aspecto que es la serpiente, ¿no? Pero esto tiene una amplitud enorme, ¿no? Entonces voy a seguir con estas imágenes de esta cultura Honsa para que vean también aquí ya está con menos disimulo, o sería antes de transformarse totalmente en humano, pues este mismo personaje que es el adoctrinador, ya tipo humanizado, pero para que vean que te está expresando cómo a la parte de la izquierda también eran un resto de esto o una continuación de esto que son la cultura sumeria, que eran los Atkayu o los que venían del mar. Pues entonces a la izquierda está reflejando forma serpentina, pero más bien parece marina. Y a la derecha más serpentina, como están viendo, para que estos son 2 artefactos, uno de 21 centímetros y otro de 25 centímetros y de un peso de 1 kilo y 6 gramos. Son de jade, que es una piedra, como ya sabrán, que tiene gran dureza realmente, y sobre todo pues su elaboración pues ya lo saben, que para mí es indubitable. Pero fíjense realmente que se ve aquí la serpiente en ese adoctrinador que antes lo hemos visto totalmente ya con forma humana, pero tiene muchos de estos artefactos que te van mostrando, parece que en ese tiempo no se ocultaban tanto como ahora, ¿no? Porque todos estos artefactos, pues incluso como veneraban sobre todo a la serpiente, pues ellos se mostraban así también. Realmente, para que vean la serpiente cómo se va transformando. Por eso este vídeo, por eso le he dicho yo, la serpiente permanente. Sigue pasando si te parece, estos artefactos.
Y entonces, este otro artefacto, fíjense para mí que como tengo la suerte también de tener decodificado la forma del toroide, pues la forma del toroide ya han visto que es como un donut. Si tú en un donut coges, por ejemplo, plastilina o chicle y se lo metes por el interior de esa rueda, lo que se te forma es esta imagen que tienen aquí en el cuello, ¿verdad? Esa es la imagen que se te forma en ese donut. Que entonces esto sería el centro del toroide invisible. Entonces ellos no hacen nada ellos todo lo hacen con mucho sentido. Entonces este maestro te está diciendo en cierto modo que conoce las fuerzas del cosmos, él se pone como si fuera el autor, y para mí no, es un parásito, pero fíjense como claramente te dice que está gobernado por la serpiente, cobra en el cerebro realmente. No, aquí no ocultaban nada. Esto es un jade de 19,5 centímetros, y este es el personaje ya que está totalmente en forma humana. Pasa, si te parece, para que vayan viendo las transformaciones de esta serpiente, que no se ve si sigo. Y esto también esto ha continuado hasta la antigua China. Ya en la actualidad creo que ya no, que son 4 puntos de conocimiento cósmico de la antigua China, pero que viene de esta cultura de Hongsan. Estos son este adoctrinador que estamos diciendo, repetido mostrándote estos 4 artefactos. Estos son jades de 33 centímetros y en total tiene un peso de 32 kilos, es decir, que es considerable. Y entonces tiene a la izquierda esto sería cuestión de otro tipo de tertulia para forma cósmica, ¿no? A la izquierda tiene un artefacto que ese sí ha continuado, incluso está en museos actuales de la cultura Lianzhou, ese sí, ese es conocido, que es el Kong, que es el Vidis, pero metido dentro de un cuadrado que es el cubo de Saturno. El segundo, empezando por la izquierda, es el cosmos, es decir, la forma de ese toroide, que es el toroide cósmico. La tercera figura sería la representación del hacha, de un hacha, un objeto que sería la máxima tecnología que le da para imponer que se imponga, por ejemplo, un imperio sobre otro. En determinado momento le dan la máxima tecnología y se impone, aunque no tenga razón. Y lo último, el de la derecha, pues es para mí también, bueno, esto lo que estoy viendo, eso es objetivo y tal igual. Ahora, el nombre que yo le estoy dando y la interpretación, eso por supuesto es subjetivo. Si alguno lo mejora o lo cambia o dice, no, yo creo que esto significa, pues por supuesto estoy totalmente de acuerdo. Y el de la derecha, todo para mí es un imán de herradura, porque te está reflejando que ellos conocían las fuerzas del electromagnetismo, que es también lo principal. El electromagnetismo es lo mismo que las ondas que te van creando toda esta dimensión. Entonces, aquí están ese adoctrinador más dando ese tipo de enseñanza que hasta la China antigua, pues también se ven estos tipos de adoctrinadores. Pasa si te parece. Y entonces de esa enseñanza, precisamente el centro de ese toroide, que hemos dicho que era un tubo, pues viene también este otro artefacto que tienen aquí a la izquierda, tienen de la arqueología oficial, pues cuando excavan, esto sí te lo admiten porque son ellos los que lo hacen. Pues entonces fíjense aquí el esqueleto, la calavera que tiene al lado, a la izquierda, pues tiene este tipo de tubo que es este que tienen a la derecha, aquí en el centro. Y entonces para mí esto, yo le he dado el nombre de un conector, le digo yo, ¿no? Pero para mí es el origen de lo que es, por ejemplo, la tiara sumeria, porque tienen también un artefacto que tienen aquí a la derecha en azul, precisamente, que esto todo es Hongsan, en que te lo tiene puesto en la cabeza. Entonces, en los enterramientos, sus seguidores pues se lo ponían en la cabeza. Yo creo que ellos sería creyendo que de esa manera se iban a conectar con ese toroide energéticamente, pero seguramente no se conectarían con ese toroide, pienso yo, sino como esto todo está hecho para obtener la energía humana, pues sería a lo mejor para reconducirlo a podemos decir así, a su plano, pienso yo. Esto ya es subjetivo, ¿no? Si te parece, pasa. Pero este artefacto es el más difícil de hacer tecnológicamente. Incluso los primeros vídeos que yo vi de la arqueología oficial dijeron que este artefacto, que vamos a ver unos cuantos, ellos reconocían que no podían explicarse cómo esa cultura pudiera realizar este artefacto, porque incluso, si se ve más detenidamente, no es como una broca que tú haces un tubo, sino era en forma ovoide, se va abriendo y al mismo tiempo es de jade, que es durísimo, pero también muy frágil porque se rompería. Entonces no llegan ellos a entender
cómo sin tecnología se pudiera hacer. Bueno, pues yo le doy la explicación mía. Es que tenían la supertecnología, sencillamente, y por eso pudieron hacerlo. Pero para mí este artefacto que están viendo ahí en otra tumba al lado del cerebro, pues es lo mismo que son la cultura que fue sucesora para mí de Sumeria, de estos adoctrinadores, que es la cabeza de estos que vinieron del mar, y también pues lo que se llama también la mitra o la tiara papal. Para mí eso es el precedente. Eso ya es interpretación mía. Pasa si te parece. Reflejándose que ellos siguen estando ahí bajo ese yugo. Entonces, para que vean hasta qué punto llegaba en ese tiempo, en ese ciclo anterior, el humano sirviendo y adorando a esas entidades, para mí esto es una humana que está hecho en jade de 18 centímetros, pero ¿qué tiene y que está acunando en su pecho? Pues una entidad reptiloide, ni más ni menos, para mí. Entonces, para mí eso me muestra cómo tenían engañado a los humanos y le daban adoración, incluso a una humana. Fíjense también que en ese 4.700 que te lo califica la arqueología oficial, aunque va cambiando mucho la cifra, ellos ponen 1.000 años más, 1.000 años menos, es decir, yo creo muy poco en eso, pero lo que sí creo que esta es, por otros indicios, de la más antigua. Pero fíjense, las ropas y todo, pues no son de pieles, ellos te han querido reflejar las pieles para decirte que éramos muy primitivos. Pero fíjense cómo está acunando una entidad reptiloide, para que vean que en ese tiempo, pienso yo, cómo tenían sometido sobre todo el pensamiento del ser humano. ¿Pasa si te parece? Todo es cultura Honsha. Entonces, en esa misma cultura Honsha, para que vean lo bien que te muestran, para mí, mejor que ninguna otra, cómo tienen dominado y adoctrinado al ser humano. Este ser humano, fíjense, su mano derecha, en realidad, ¿quién le mueve su mano derecha? Pues un ser dragón. ¿Y quién le mueve la mano, la otra mano? Pues lo mismo. Y por detrás, las partes de sus piernas, que lo estamos viendo por la parte trasera, pues también. Fíjense qué manera más abundante, más expresiva de decir cómo tienen totalmente parasitado al ser humano. Este es un jade de 8 centímetros de esta cultura. Sigue pasando. Estas son imágenes que por mí hablan por sí mismos. Y esto otra imagen igual de esa cultura. Fíjense que el jade más bonito cuando ya se limpia y se pone, pues tiene esas marcas. Pero fíjense aquí lo claramente que te están diciendo su origen del dragón fetal que está puesto aquí en la base, que también hasta hace muy poco es cuando se descubrió. Y todos los otros, como son seres serpentinos, como es de un ser humano que está ahí y no hay mejor manera de presentar a un ser humano cómo está siendo parasitado, cómo él mismo con su mano izquierda parece que está apoyando a que lo vampiricen y con su mano derecha se está apoyando en las mismas entidades serpentinas que serían servidores serpentinos de estas entidades. Fíjense pero te lo ponían allí como a la vista de todos y objetos de culto, podríamos decir, en ese ciclo. Pasa si te parece. Pero fíjense que siempre están alrededor del ser humano. Siempre están alrededor del ser humano. Por eso será. Fíjense aquí, este otro jade de 22,5 centímetros, lo claramente que te está diciendo que un ser humano pues te tiene totalmente sometido, pues esta serpiente, que es la de esta cultura que para mí es la más antigua y el origen de todas las otras serpientes. Fíjense qué manera tan clara de tenerte dominado totalmente a ese ser humano inerte. Pues así a día de hoy, mediante otros procedimientos, pues también pienso yo que quieren tener al ser humano. Pero a mí, como yo compruebo que esto terminó y no se pudo consumar y volvió a emerger el ser humano, pues yo, ya no por un voluntarismo que me gustaría a mí, sino más bien por conocimiento, yo intuyo que esto volverá a pasar. Se llevará mucha energía, pero el ser humano, el que no se deje, pues no se someterá. Y los que no se dejen someter, pero incluso perezcan, pues su cuerpo etérico, pues volverá a florecer realmente para mí, ¿no? Para mí, eso no tengo yo dudas. Ahora, lo que tampoco yo puedo precisar, el tiempo, ni esta revelación, cómo puede terminar, pero lo que sí tengo claro que dimensionalmente al ser humano que no se deje desequilibrar y que luche hasta el final, incluso perdiendo su cuerpo físico, pues a mí me demuestran todos estos ciclos ¿en qué han terminado todos? Pues han terminado todos en ruinas, realmente. Esta cultura quedó totalmente desaparecida. Y la cultura, una continuadora, que es la cultura egipcia, ¿qué quedó? Pues ruinas, los sumerios lo mismo. Entonces, para mí son ciclos en que el ser humano, pues siempre al final termina predominando. Pero, debido a esto que acabo de decir al principio, al libre albedrío, pues no se le puede quitar
la opción de estas entidades de emprender esta lucha nuevamente, cada ciclo tras ciclo, y sobre todo cuando vas llegando al final, como ahora, que yo considero que estamos en un final de ciclo, pues su ataque pues sea más duro, podemos decir así. Si te parece, pasa. Entonces, fíjense, para mí son muy reveladores. O sea, estas imágenes hablan por sí mismos. Este otro mismo jade de 20 centímetros, fíjense, este humano, que lo suyo es la posición vertical, pues ya lo tienen puesto a 4 patas. ¿Y quién lo tiene puesto a 4 patas? Pues esta serpiente, realmente. O sea, pero fíjense, está sonriendo. Está sonriendo realmente. O sea, para mí, esta cultura, pues es la que más me ha dado esa satisfacción, de darme pues todo esta comprensión y esta claridad realmente. Porque estos objetos no lo puede hacer ningún artesano actual, como acabo de decir. Pasa si te parece. Y entonces, fíjense, este otro que traigo aquí de 22 centímetros, este es todavía más que el otro aún tenía 4 patas, pero este ya nada más que le quedan las 2 manos, está totalmente sometido, pero también expuesto, totalmente expuesto. Actualmente también lo están haciendo, pero no están tan expuestos. Aunque poco a poco voy notando, día tras día, mes tras mes, tras mes, que se están exponiendo, y para mí tienen un plan de exposición, también. Pero claro, quizás las personas que estamos más despiertas, que también yo creo que una fuente también está interviniendo, y esto sería cuestión también de otra tertulia, que yo de esto no he hablado ni siquiera en mi serie, pero tengo experiencia de que tengo una convicción total de que no están solamente ellos atacando y haciendo esto exteriormente, sino que también existe un factor, que yo le digo, el tercer factor, que viene desde dentro, también propiciando para mí que se conozca todo esto. Esto sí es otro tema que por ahora no he tocado y quizás no sé si tocaré alguna vez o lo dejaré ahí. Sigue pasando si te parece, Sergio. Entonces, sigo redundante para que vayan viendo cómo son expresivos. Esto ya es un humano, pero femenino, evidentemente, está viendo por el pecho. Y fíjense la postura, ya estas imágenes que van a ir viniendo, solamente las vamos a ir viendo y yo no voy a comentar mucho para no usar un lenguaje creo que no hace falta que se comente, ¿no? Pero fíjense el tipo de posesión de un humano femenino, podemos decir, por esta serpiente permanente. Pasa si te parece. Y entonces lo otro era femenino y esto es masculino. Fíjense, lo he puesto en la foto. Esto tiene 14,5 centímetros y lo he puesto así para que se vea claramente, sin necesidad de comentar, cómo está posesionando a este ser humano, porque este de abajo es su mano, evidentemente. Sigue pasando cuando te parezca. Que clarísimamente, pues, cosas de las que ya estamos. Y fíjense cómo adoctrina. El mismo ser adoctrinador, porque fíjense, la cara es la misma realmente. Tiene algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, los ojos, ¿no? Pero aquí está femineizado por el pecho, por la parte del pecho, y fíjense, pues, estos serían tipos de adoctrinarte, a algo que no queremos ni siquiera ser más específicos, pero se está viendo claramente ahí cómo te expresan. Para mí aquí no había ocultamiento, te lo ponían ahí porque estos artefactos eran adorados porque eso también quizás en otra ocasión lo comente, porque el humano normal pues quería tenerlos, quería poseerlos, se enterraba con ellos, etcétera, etcétera. Sigue pasando, si te parece. Entonces, pues también esto necesita poca explicación, una humana y un ser, porque ya he dicho que la serpiente esa tiene muchos servidores, el principal, creo yo, que era la tipología reptiloide, pero aparte de ella, pues también existe todo un amplio número de humanoides de todas las tipologías incluso que actualmente no existen. O sea, eso sería para hacer otro tipo de tertulia o de
de exposición, ¿no? Ver cantidades de tipologías que actualmente ya no existe ninguna, pero sí existen todo lo que son tipologías insectoides, tipologías felinoides, tipologías reptiloides. Yo, para mí, esta tipología que está aquí con esta humana, como están viendo aquí, es una tipología, podríamos decir, de tipo cánido, ¿no? Pero yo más bien creo que es de tipología reptiloide, más bien por ese hocico, porque he visto otras y me parece que es más concordante con que sea esta tipología de tipo reptiloide. Pero las imágenes hablan por sí mismos de cómo ha sido la acción de estas entidades en un pasado. Y yo creo que en ese pasado estarían físicamente, creo. No estoy seguro, evidentemente, pero te lo están demostrando aquí porque el mismo humano estaba contento de que fuese así. Entonces, claro, no tenían que esconderse. Hoy ya les ha costado más porque hemos evolucionado también más. Cuando te parezca, pasas. Todo esto son artefactos de esta cultura, para mí, la precedente de todas las otras. Este también es un jade de 22 centímetros. Fíjense, otra tipología de tipo humanoide. Han quedado restos aquí de estos humanoides, como parece un tipo rinoceronte, pero este no es un rinoceronte. Este tiene pies y tiene manos, evidentemente, ¿no? Y la humana, pues fíjense que la humana, su postura de manos, pues es que realmente pues está como el tipo de aceptación, podemos decir así, ¿no? Y no necesita para mí mayor explicación. Esto también, como son arte, podemos decir así, pienso que no se puede censurar porque el arte no se censura, pienso yo, ¿no? Hasta ahora no han censurado en mi canal ninguna de estas, porque son imágenes que están ahí. Son tipos de artefactos, de esta cultura, aunque estos no son reconocidos por la arqueología oficial. Ya digo, estos no quieren reconocerlo. Estos dicen, no, esto lo hicieron, pero ya, con lo que yo he expresado aquí de la experimentación, pues yo no tengo dudas de la misma realidad. Cuando te parezca, pasa. Entonces, para mí, esto ya es, quizás, esto es un jade de 18 centímetros y es de los que yo he encontrado más sorprendente. Qué ingenio tendrían este tipo de entidades para para mostrarte algo que es para que se decodifique, para que se decodifique. Yo simplemente, un tipo de idea que se me ocurre, pero esto es libre totalmente. El artefacto es real, concreto y experimentable, pero la interpretación, yo para mí, fíjense de dónde sale pues eso, que ese tipo de serpiente, pero ya ahora aquí está transformada, porque como todos son energías, más bien se ve como transformada como en tipo de energía y está conectando una serie de vías del ser humano que son vías de desecho, podemos decir, la está conectando con vías de la respiración. Entonces, para mí, esto es muy sorprendente. Piensen también las vías de la respiración actual, no voy a nombrar nada, pero piensen también cómo, podemos decir así, un tipo de emisiones que son nocivas, pues actualmente, lo que no se ha hecho nunca, en este ataque final, pues incluso algunas personas pues sigue haciéndose. Pero fíjense aquí ya cómo está ese precedente, viendo y analizando, y para mí son diabólicamente someter al humano, pues, en fin, parece que cuando te parezca, pues pasa, pero para mí esto ha sido una de estas, hay pocas imágenes, pero realmente para mí es para pensar en ella, ¿no? Como el tipo de conexión. Hombre, realmente es de una manera más sencilla, es decir, bueno, es que prefiero no emplear palabras fuertes, ¿no? Pero es mandarte al desecho a ti mismo, ¿no? A tu propia energía, realmente. Cuando te parezca, pasa, si te parece. Y entonces, otra cuestión importante para mí, esto ya también es subjetivo, los artefactos no, los artefactos están ahí de eso. Pero claro, ya esto es una interpretación mía más, porque yo he visto que desde esa cultura Honsan, que esto es un artefacto de esa cultura Honsan, pues existe un tipo de copas que son muy, muy apreciadas, incluso en la China antigua, incluso actualmente siguen estando que a la venta, pero como tipo de copas simbólicas. Y para mí, esto es una interpretación totalmente subjetiva. Viendo este tipo de artefactos que cualquier persona se le podría enseñar, esto es un jade, pero un jade que ya no sabes tú distinguir si es mineral o es metal. Porque también quizás a lo largo del paso del tiempo, eso también es otra investigación que estoy haciendo, pues si es
todo se va transformando. La madera se transforma en mineral, se transforma en jades, y los jades también se pueden transformar en metales. Y esta es la única cultura que a mí estoy viendo en sus artefactos, quizás porque es la más antigua, precisamente cómo se va formando esa transformación. Entonces, esto es jade, pero es un jade tipo que ya digo, que no se sabe muy bien si está ya casi metalizado, ¿no? Pero sobre todo aquí voy yo a la forma de esta copa. Entonces, esta forma de esta copa, esto lo tienes en tu mano, esto tiene 22 centímetros y tiene 1,2 kg en este tipo de eso. Para mí esto es poco apto, incluso para tú utilizarlo para verter en otro, como alguno ha dicho cuando yo lo presenté en mi canal, algunos dijo, bueno, esto es para que tú viertas el líquido en otro recipiente o así, ¿no? Pues incluso para eso es dificultoso, porque tienes que hacer una inclinación, de más de 45 grados, es dificultoso. Entonces, para mí, yo la interpretación que le doy, conociendo toda esta cultura y todas las tipologías humanoides, es que estas copas no están hechas para bocas humanas, sino están hechas para esa boca que hemos visto, este hocico prominente, o el hocico de los reptiloides o de las serpientes con esa lengua, pues les sea propicio, porque esta de esto no hay manera, o sea, si la tienes en tus manos y le echas líquido, beber tú en ella una persona normal, pues yo te digo, es prácticamente imposible casi, o dificilísimo, ¿no? Entonces, para mí, traigo esto aquí porque esto para mí es una sospecha, esto ya es totalmente subjetivo, de que estas copas realmente pues estaban destinadas en ubicaciones secretas, sobre todo que estarían también ya no solamente en Hongsa, sino posteriormente, sobre todo en la China antigua. Por eso precisamente había una ciudad prohibida, porque en esa ciudad ningún humano entraba. En que estuvieran ahí, y en la actualidad puede incluso en bases secretas también, pues este tipo de entidades con ese tipo de boca que solamente les vienen bien este tipo de copas, porque para una copa humana, se hace muy difícil. Entonces esto es de la cultura Hongsa, de la más antigua. Sí, que pasa. Pero van a ver este tipo ahora, que esto continuó después en la China antigua. Esto también es de la cultura Hongsa. Entonces vean este tipo de copas, lo que yo quiero decir. Es muy difícil de ver aquí. Entonces, realmente muy difícil. Ahora, si tienes una lengua y tienes un hocico así que lo puedes adaptar, y tu lengua, y es sobre todo a lo mejor una sustancia valiosa, como por ejemplo puede ser un líquido especial, como por ejemplo sangre o algo así, pues entonces sí, te viene muy propicio para ti. Pero para tú hacerlo y coger esa de eso y beber, un ser humano, o sea, si esto es Hongsa, esto tiene 15 centímetros, es un jade nefrita Hongsa. Pasa si te parece. Presentar de Hongsa unas cuantas de estas copas, y esto también es Hongsa. Fíjense, por una parte, fíjense la humana totalmente sometida, y después este tipo de copa tan rara. Y esta copa también Hongsa tiene, en la parte superior, tiene como 2 apéndices, que realmente, pues para mí, no tiene ningún significado. Ahora, si tú tienes una boca con colmillos, etcétera, así, que tú apoyes y te sirvan los apéndices para el cielo de la boca apoyarse, pues podría tener explicación. Pasa si te parece, esto es un jade magnético. Entonces te representa pues eso, el sometimiento, pero también la copa. Ese es el mismo, fíjate lo que yo digo de los apéndices, allí en la parte superior, pues qué significado tiene que tener para un humano ese tipo de apéndices. Sigue pasando si te parece. Y esto es, todo hasta ahora es de la cultura copas, de la cultura Hongsa, pero esto ya es de la China antigua, para que vean que ha habido una continuación, La China antigua, sin conocer esos dragones que hemos estado diciendo, pero la misma serpiente le diría, bueno, pues seguid con este tipo de copas porque a lo mejor seguramente hay aquí cabezas de puente míos que les sirvan, ¿no? Entonces fíjense también cómo ellos te expresan en la misma copa la entidad reptiloide con la lengua, vean cómo sale por una parte la lengua prominente, y cómo esta copa, este tipo de copa, tiene este tipo de apéndices que piensen qué significado puede tener para un humano estos tipos de apéndices, realmente. Por eso esto ya es totalmente subjetivo, ¿no? Después de ver tantísimas imágenes de esta cultura y de darle vueltas y analizarlo y tenerlo incluso en las manos y ver cómo no se puede prácticamente ver, pues llegar a estas conclusiones. Pero esto ya es de la China antigua, en jade. Sigue pasando, si te parece. Estos ya son continuación de la China antigua, pero fíjense que lo que hemos visto anteriormente es el sustento realmente para mí, que desapareció.
desapareció, pero posteriormente la serpiente diría para que continuase así. Fíjense, este tipo de copas, estos sí son muy valiosos, esto tiene gran precio, ¿eh? En subastas tienen un gran precio porque esto sí está considerado como cosa de la cultura china, ¿no? Pero yo analizando este tipo de copas, fíjense que lo que representa es el dragón por todos los lados, ¿no? Evidentemente, pero ya de forma práctica, para beber realmente, quizás yo soy la única persona al conocer esta cultura y estos artefactos, el que se ha hecho esa pregunta, toda la mayoría de las personas visitando estos museos chinos y estas copas, podría decir, sí, son copas ceremoniales, muy bonitas, tal y cual, pero yo con este conocimiento anterior, pues digo, sí, pero también fijémonos que por muy ceremoniales tendría también que beber a lo mejor el sacerdote, y es muy difícil un sacerdote normal de ver en este tipo de copas, que sobre todo te presentan dragones por todas las partes. Sigue pasando. Estos sí son ya y sobre todo esto más bien creo que es la dinastía Han. La dinastía Han es el tiempo de los romanos, sobre el 100 antes de Cristo y 100 posteriormente de Cristo, más o menos, ¿no? Es decir, ya mucho más reciente que esta cultura de Hongshan, pero para mí es una continuación. Estás viendo aquí este tipo de copas, son copas que son muy valiosas, ¿no? En subastas alcanzan grandes precios, pues son muy antiguas. Pero fíjese, claramente te está diciendo también, para mí la copa, ahora ya lo entiendo, que son entidades reptiloides que se están asomando como incluso para beber. Y esta otra, que es tipo ave, pues fíjense en el tipo de lengua que tiene. Sigue pasando si te parece. Para mí la explicación está pues en esta cultura más antigua, que es la cultura Hongshan. Y entonces, fíjense aquí, esto es un amuleto pequeñito, esto tiene 6 centímetros nada más. Y entonces, para mí, en este amuleto pequeñito, pues también viene expresado eso que digo, porque se ve la entidad reptiloide, cómo está en la copa y se está adaptando todo su cuerpo, fíjense, la boca y todo, se está adaptando precisamente a esa copa. Entonces, esto es lo que me llega a mí a deducir, a hacer esta deducción de que realmente a lo mejor estas copas estaban diseñadas, porque esto es un amuleto para que se lleve, es decir, eran cosas muy valiosas, pero lo tenían puesto como cosas de sus dioses, evidentemente. Bueno, y al día de hoy todavía siguen con el dragón, evidentemente, ¿no? Entonces, para mí esa es la interpretación que le doy a este tipo de copas que he querido traer aquí, porque también me hace a mí saber que quizás en ese tiempo, en esa cultura, estarían incluso presentes, y ahora puede que estén también presentes, pero en ubicaciones secretas. Por ejemplo, en los paralelos después del paralelo 60, en los polos que están prohibidos, o incluso en ubicaciones de bases militares, puede, para mí, por testigos, que incluso esté pues este tipo de entidades que con este tipo de boca. Pasa si te parece.